Queridos y muy amados estudiantes, tengan ustedes muy buena noche. Vamos a empezar esta clase, que es una clase de engreimiento a mis estudiantes, inteligentes estudiantes. Fíjense, hemos ido tratando el tema del, del modelado. El modelado. Cuando hablamos de modelado es representar algo. Modelar es representar algo de manera más simplificada, pero que se cuenta con las características, pues digamos, que queremos resaltar, que nos interesa. En este caso deben estar las características que nos interesan, pero también las que no nos interesan, pero que tienen que ver con la explicación del fenómeno. ¿Ya? Hay temas, ¿no? Inversión privada, me interesa la inversión, también ponla, pues. Pero de repente la inversión privada no tiene que ver con temas relacionados a la parte financiera, ¿no? Tiene que ver con temas sociales, tiene que ver con mercado mundial, tiene que ver con otra cosa. ¿Entienden? Ya. Entonces, normalmente se puede producir una situación como esa. Y dicen los autores que una forma, no es como yo he hecho, que voy construyendo, ¿se acuerdan? En el modelo urbano, voy identificando una variable y digo, ¿y esta variable qué otra más tendría? Esta otra, ¿dónde, ¿de dónde sale? ¿Cómo la mido? ¿Es medible? O si no es tan directa, es modernidad. ¿Qué es eso? Es un concepto general. ¿Pero es variable? No es variable. No es variable. Es una calificación a una situación determinada. Entonces tengo que encontrar la variable asociado a ella que yo pueda medir y pueda meter en el modelo porque es medible, porque va a representar algo cuantitativo. Entonces digo, modernidad, cantidad de kilowatts que se consume en la ciudad. Kilowatts, megawatts, lo que quieran. Pero es la cantidad de energía que se consume, porque mientras más energía eléctrica se consume, se supone que la ciudad cuenta con mayor dispositivos modernos. Ese es el supuesto, esa es la premisa que hace que yo pueda utilizar una variable de esa manera. Entonces voy introduciendo la variable y pensando cómo lo voy a medir para introducirlo y pueda servir en la interacción. Este es un curso para pensar, no es para estudiar. Ya le dije, no vayan a contar a nadie. Pucha, que están fritos. Si alguien por ahí, el tercio me acusa, hay un profesor que no le interesa que los chicos aprendan, o sea, que no enseña. Pues, ya que me cuelgan, pues el tercio me tiene un apetito, me quieren comer vivo. Entonces, por favor, este es un curso para pensar. Ya usted no tiene que estudiar, tiene que pensar. Use su cerebrito. Claro que el enfoque cerebral es el que está inspirado en los conceptos de sistemas o del pensamiento de sistemas. Pero ya, pero acá el modelo causal es una representación de la realidad en forma simplificada y que deviene de un razonamiento del fenómeno en términos de sucesión de características que se influyen y que tienen ciertas condiciones y yo les he mencionado que debe ser, ¿no? Una de las cosas que les dije que no debe haber circularidad inmediata, les dije. Ojo, ahora a pedido, no me acuerdo de quién, si Mateo creo que es, o François, pero alguien me pidió cambiar la entrega, la fecha de entrega. Yo no hago eso, ¿ah? Yo no sé por qué les he consentido eso. Posiblemente porque son mis estudiantes amados, pero no suelo no dar ese chance, pero ya se las di. Y me arrepentí después, pucha, ¿por qué hago eso? Me voy a malear, porque mi fama es que soy un profesor duro, tan duro, pero soy duro, pero bueno, ya lo hice, ya es tarde para arrepentirse. Ya lo he dejado a 5 de la tarde, ojo, nadie, si alguien no puede llegar a las 5, su problema.
Pero ¿por qué yo prolongo eso? ¿Por qué me da la sensación que puede ser? Porque me interesa que su razonamiento se ponga en juego, en debate, en discusión. La idea se amase, se, se trate de trabajar, de discutir bien, porque de eso se trata, de eso se trata. Acá la gente jala, hay jalados, ¿ah? No parece, pero este cursillo de 2 por medio tiene jalados. ¿Por qué así? Yo también no me explico. Además, yo tengo con la voluntad de no jalar a nadie, pero sin embargo hay jalados. Y alguna vez, no sé si ustedes saben, todo el salón ha salido jalado, todos han salido jalados. Ha habido veces en la cual todos han aprobado, todos han aprobado. Alguna vez me he quedado con un alumno, un solo alumno, ¿ah? Porque es posible, pero no, el curso se abre siempre y cuando hay 5 matriculados, dice, ¿no? Eso es lo que me cuenta. Pero se pueden ir retirando, está bien, no hay problema. Aún quede uno, y yo me he quedado con uno, y lo jalé. No lo jalé, sino se jaló, porque no terminó el trabajo bien, pensó que como era uno, ya pues, ¿no? Para que el 100% apruebe. Así me dijo todavía. No, si no había terminado todo su modelo, no corría. Entonces, el 100% jaló. Bueno, hay que razonar el fenómeno. Y una manera de razonar que propone otro autor, García, es muy interesante. Esto no es una representación correcta, pero más o menos él da la idea siguiente. Cuando uno hace un modelo, puede pensar que hay un ámbito, la demanda. Ojo que demanda puede tener varias variables, ¿eh? Están relacionados, en términos de compradores, en términos de, ¿cómo le llaman a esto? Mercado potencial, ¿no? Mercado potencial. Mucho producto se maneja de esa manera. La demanda es un ámbito. El otro ámbito es la producción. Ojo, producción no es una variable, ¿sí o no? Al menos que digas cantidad producida. La producción es una actividad. Una actividad. Pero ese es el ámbito de la producción puede ser un ámbito sobre el cual mis modelos deben encontrar variables. Dado que se trata de un modelo comercial. Si estamos hablando de lo comercial, yo tengo que tener variables relacionadas a la demanda, variables relacionadas a la producción y, lógicamente, variables relacionadas a la oferta, al precio, a la inversión, a la competitividad y a lo que está a disposición, es decir, los inventarios. Ustedes saben que hay cantidad de productos acabados, productos terminados, y además cuando hablamos de productos, de insumos, en el inventario insumos, ustedes saben, no podemos meter insumos en una sola mancha, al menos que digamos valor del inventario, puede ser. Pero cuando hablo del inventario, yo tengo que separar la variable por cada tipo de producto, de cada tipo de insumo. Una cosa es por ejemplo, las mezclas. Yo necesito componentes líquidos. Entonces, el inventario de los recipientes se miden pues, en metros cúbicos de algo. El inventario también podría estar incluyendo los componentes granulados para producir los hilos, ¿no? Las fibras. En fin, el inventario tiene que manejarse desde el punto de vista representativo de las variables de manera homogénea. Entonces, no es solamente el inventario, cantidad de insumos. Ustedes me hablan así, están perdidos, ¿no? O sea, no han entendido que yo tengo que acá poner variables que están representando elementos homogéneos, ¿no? Que se pueden sumar, ¿no? Se pueden sumar. Yo puedo decir
cantidad de personas de la facultad. Puede ser que para ello me sirve para algo, ¿eh? No sé para qué me servirá, pero a mí me interesaría más decir cantidad de estudiantes separado de cantidad de docentes, separado de cantidad de empleados administrativos de planta y cantidad de personal administrativo de servicio, o sea, de terceros, ¿no? Entonces, esa separación me permite uniformizar esas unidades para que sean homogéneas a fin de yo poder operar de una manera apropiada. Porque si mezclo papas con camote, no necesariamente me sirve. En algunos casos puede servir, ¿ya? Algunos casos. Pero la mayoría no es así. No es así. Muy bien. Entonces, estamos hablando de que acá yo voy, según García, la forma más apropiada es identificar qué áreas, qué ámbitos, qué campos del mundo debo yo considerar para mi representación del modelo. Y digo, lógicamente, que esos ámbitos se relacionan, ¿no? La demanda con el precio con la competitividad con la producción. Este no es el diagrama causal, ¿eh? Ojo, sino es la mega conceptualización de un fenómeno, el fenómeno comercial, ¿no? La producción con la oferta. El diagrama causal ya es el detalle, las variables que incluso que puede cada ámbito tener dos, tres o más componentes, más variables que puedan especificarse y que sean medibles y que yo voy a relacionar. Simplemente acá estoy tratando de tener un esquema de cómo va a ser en forma amplia, genérica, global, las vinculaciones que se pueden dar entre esos ámbitos. Eso es lo único que me sirve esta forma de representación general que García sugiere para que ya sobre esa base, ya saber, ya voy a buscar variables de inversión, variables de inventario, y más o menos tengo una idea cómo se interactúan entre ellos. Bueno, ¿está claro? ¿Alguna duda? Levante su manito Zoom si hay una duda, si hay una pregunta, algo que decir, un comentario, una crítica, no sé, un murmullo que quieran dar. No, es que cuando estamos en el salón a veces así comentan, ¿no? Pero como estamos ahí a distancia, ya, pero entonces no, está claro, entonces está claro. El otro camino es ir al detalle con las variables directamente y también preguntarse, oye, ¿esto aquí, qué influye en esto? Y este aquí influye. Y así ir construyendo, ¿no? El modelo urbano no está completo todavía, pero se ha ido construyendo, seleccionando variables y vinculándolas y voy a seguir construyendo. En este caso yo, primero, mi plano general, y luego yo voy a buscar aquellas variables que corresponden a esos ámbitos, para no perderme. ¿Qué es lo que pasa? Para la dinámica de sistemas, la dinámica de sistemas califica un modelo bien en la medida que éste sea complejo. Es decir, una de las características de algo que es complejo es que se explica con muchas formas, con muchas variables, incluso que son de naturaleza distintas, cantidad de personas, dinero, en fin, recursos, hectáreas, son de naturaleza distinta. Y yo las tengo que relacionar porque una influye en el otro, o sea, más hectáreas, más capacidad productiva, ¿no? Es decir, más posibilidad, ¿no? Más potencialidad para la producción de papa, de maíz, lo que fuere.
Es decir, se convierte algo, no en el modelo, en ninguna parte se convierte en nada, simplemente lo que interesa es el valor, no cuánto representa. Y se puede interactuar variables que son de diferentes naturalezas, de diferente naturaleza. Y esto es posible en la dinámica de sistemas. Muy bien. Ya les voy a explicar que en el Forrester sí no se hace eso. El Forrester, todo lo que fluye en una representación tiene que ser de la misma naturaleza. Tiene que ser de la misma naturaleza. Si no, lo saco en otro componente Forrester, que se llama en otro eslabón, ese lenguaje, en otro eslabón Forrester, que se encadena uno con otro, pero puede ser cada eslabón de naturaleza distinta. Pero dentro de cada eslabón, todas las variables son de la misma naturaleza. Bien, entonces yo creo, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11, ya están todos. Ya, al menos que se haya recuperado el que ya había huido. Muy bien, entonces, eh, hice mi clase, ya que aproveché bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, miren, vamos ahora a escuchar las exposiciones. Ojo, que se trata de esto. Otra vez, se trata de esto. Usted ya tiene el caso, o le he hecho una pequeña modificación, en fin, al caso. En el caso uno dice, yo voy a hacer el estudio de tal cosa, ¿no? Tal cosa. La inversión, mucha que se me ha quedado pegado porque le damos doble oportunidad de la inversión en la minería. Además que es un tema picante, ¿no? Picante. Yo no sé cómo le va a salir porque normalmente eso no es tan dinámico que digamos, pero no importa. El ejercicio vale. Pero en este tema estamos refiriéndonos a algo que tiene un comportamiento bien amplio, ¿no? Tiene que ver con muchos aspectos, muchos factores. A mí no me interesa que me representen en función de sus propias variables de explicación financiera la inversión. Eso no me interesa, porque lo que me interesa es el fenómeno global. Entonces, ese fenómeno global tiene otros elementos, por ejemplo, la gran industria. La gran industria. ¿Por qué? Porque son los demandantes. Depende de lo que esté pasando en el mercado, en el mundo, respecto a cómo se orienta esa gran industria, vamos a encontrar un efecto colateral o directo con la extracción minera y por lo tanto con la inversión. ¿Ya? Eso tiene que estar bastante claro, ¿ya? Y es necesario que ustedes cuando definen un modelo inicialmente, definan un objetivo general. No puede ser que ustedes digan que el objetivo de lo que han hecho es representar. Es el objetivo del curso, que ustedes representan. Pero el objetivo de la investigación, ¿cuál es? Estudiar algo. No tienen que hacer la representación. Es lo que tienen que hacer, no es el objetivo, eso es lo que tienen que hacer. Pero lo hacen ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver si en el futuro o no, o en este periodo estudiado, la minería ha sido afectada por razones políticas, por razones del tipo de cambio. Quiero estudiar eso. Una cosa específica. No me pueden poner como objetivo el objetivo es representar el comportamiento de la minería. No puede ser. Eso es lo que tienes que hacer. Pero el objetivo, ¿para qué haces eso? ¿Para qué haces eso? Yo decía, este primer objetivo es un objetivo al tanteo, provisional, de arranque que puede cambiar en el tiempo. Puede cambiar. ¿Ya? De repente, en el tiempo dice, para establecer políticas ¿cómo se dice?
tributarias en relación a la producción agrícola. ¿Ya? A lo largo del tiempo puede ser que encuentres una relación y digas, eso quiero estudiar, cómo se comporta la minería a efecto de saber si puede tener un efecto sobre las mayores capacidades productivas de las regiones. ¿Entienden? Al comienzo no surge esa idea, pero yo le pongo cualquier idea. Quiero estudiar el tema de la inversión para saber si el Perú puede hacer sus inversiones nacionales por encima de las... Quiero saber eso, ¿no? Queremos saber eso. Es decir, se te ocurre cualquier tontería. En la ingeniería de sistemas, lo más complejo es plantear el objetivo original. Es lo más complejo. O sea, ese objetivo original normalmente no es el mismo que termina cuando termina hacer el estudio de lo complejo, ¿ya? No es así. Y tampoco hay objetivos específicos, pero se pase. Creo que han puesto ustedes objetivos específicos. No, no tiene sentido, es un solo propósito que uno pone. Es un propósito, en realidad más que objetivo, es un propósito, ¿ya? Pero no hay objetivo, no es como otro, cuando se hace un trabajo para otra cosa, usted, el objetivo general es los objetivos de estos dos, ¿ya? Pero bueno, muy bien. Otra cosa es la explicación. Las monografías deben explicar por qué miércoles esta variable, por qué razón esta variable tiene que influenciar a esta otra y no a esta de acá. ¿Por qué estas dos intervienen? Tienen que explicar. O sea, no, a mí no me, yo aclaro, cuando usted me explica acá, digamos, en su exposición, está lindo, me gusta, lo entiendo, pero yo califico no lo que me dices tú acá, o sea, en directo, sino lo que está en la monografía. Y si la monografía no tiene explicación, entonces está mal la monografía, está mal. Tienes que explicarse ahí es el trabajo está, yo les dije al comienzo, el trabajo es una monografía. Si bien toma en cuenta la lámina, pues su video, si toma en cuenta eso, ¿ah? Sin embargo, el corazón, el núcleo, el core de este negocio es un documento que va a presentarse por partes, que va a construir el modelado de un sistema. Y en cada parte hay explicación, hay una explicación, un razonamiento. No hay conclusiones, no hay conclusiones. La conclusión viene al final, cuando ya el modelo está hecho, no en medio. No hay conclusión, solo explicación. Esto es así, asá, por esta razón, por esta otra razón, y no es de esta manera por esta razón. Entonces, eso es lo que me interesa a mí, que usted se explique bien. ¿Está claro? ¿Alguna contrapregunta? No. Entonces vamos a empezar en el orden que hemos considerado. Déjenme ver. Arrancamos. Ah, no, perdón, la lista, la lista. Ustedes ahí sí no se acuerdan. A ver, perdón un segundito, un segundito. La lista. Varillas. Listo, ya pasé la lista. Se supone que todos están presentes salvo varillas. Quería verificar eso, ¿no? Pucha, que esta es la primera vez en mi historia de docente de dinámica y sistema que tengo una gran mayoría de asistentes. ¿Por qué? Ah? Me han hecho la propaganda del tercio. Pero, a ver. Un segundito, un segundito. Ya. Entonces vamos a arrancar en primer lugar con el grupo 3. Arranque el grupo 3.
Bien, muy buenas noches con todos. En esta oportunidad, el grupo de tres, conformado por Gómez Melchor, Mesa Albino y quien les habla, Navarro Inga, vamos a explicar el tema de nuestro diagrama causal del tema migración. Bien, enfocado en nuestro fenómeno que viene a ser la migración interna hacia Lima en el periodo de 2007 al 2017. Bien, por esta parte hemos delimitado un poco nuestro enfoque para este trabajo, referenciándonos en aspectos tanto socioeconómicos y urbanísticos de nuestro fenómeno, ¿no? Lima siempre ha sido un departamento atractivo en el que las personas, generalmente de zonas rurales, buscan una mejor condición de vida, y esto se puede observar en este gráfico, ¿no? En el que Lima, en el periodo en el que estamos estudiando, ha habido un incremento en la población de más de 1 millón. Bien, en este periodo también en nuestras investigaciones pasadas hemos encontrado que hay una mayor cantidad de inmigrantes que las personas que emigran, y estos son generalmente de zonas rurales. Esta mayor población genera una mayor presión sobre los recursos públicos, como en los servicios públicos de salud, de agua potable, etcétera. Y en sus mayorías eran por los inmigrantes que se ubicaban en zonas periféricas, marginales y urbanas, ¿no? Generando así un aumento de la población en los asentamientos humanos. Y esto es porque en estos lugares el costo de vida es menor que si se ubican en las zonas céntricas, ¿no? Del departamento. Por otro lado, respecto a lo económico, para este periodo, antes de este periodo de 2007 en el que nos estamos enfocando, Lima venía recuperándose de una crisis económica que se había generado en nuestro país, ¿no? Por los anteriores gobiernos. Y fue en el gobierno de Alan García en el que Lima pudo recuperarse, y en este gobierno Alan García incentivó la inversión extranjera, la inversión privada, así como la inversión privada como la inversión pública que se puede ver en estos gráficos, ¿no? Había una mayor variación entre los gobiernos anteriores, y esto a su vez generaba empleos. Es por eso que en este gobierno también aumentaron los empleos generados, ¿no? La pega ocupada aumentó a 2.2 millones. Bien, además, este empleo generó una mayor productividad en Lima, y esto a su vez generó el aumento en la variación del Producto Bruto Interno, ¿no? De nuestro departamento. Bien, entonces vemos que hay varios factores que están influenciando en nuestro fenómeno, ¿no? Y sus relaciones influencian de manera directa e indirecta en nuestro fenómeno. Es por eso que nuestro objetivo general va a ser describir el comportamiento complejo de la migración interna hacia Lima durante el periodo en que estamos abarcando, 2007 y 2017, y comprender los factores que intervienen. Nuestros objetivos específicos para este trabajo va a ser el de analizar y comprender las variables significativas relacionadas con la migración interna hacia Lima en el periodo de 2007 y 2017, incluyendo aspectos demográficos y económicos. En este trabajo nos estamos enfocando más en estos aspectos, tanto en los económicos como en los demográficos. Además, vamos a describir la relación causal entre estas variables identificadas, identificando cómo estas variables interactúan, ya sea de manera positiva o negativa entre sí, para influir en nuestro fenómeno al que estamos abarcando. Bien, ahora le doy el paso a mi compañero para que pueda hablarnos sobre las variables que hemos identificado. Pues, mm, Bueno, voy a proseguir la exposición explicando las variables que hemos considerado en nuestro modelo. Realmente tendríamos el índice de crecimiento poblacional, el cual sería la tasa en la que una población, en este caso de la región de Lima, puede aumentar o disminuir en un intervalo de tiempo que sería 2007 a 2017. La unidad de medida sería el porcentaje. Luego tendríamos la cantidad de nacimientos en Lima, el número que sería el número de nacimientos registrados en la ciudad, la unidad de medida sería el número de personas. Luego la cantidad de muertes en Lima, que sería el número de fallecimientos registrados, y la unidad de medida sería el número de personas. También tendríamos la cantidad de enfermos en Lima, que sería el número de personas que viven en esta ciudad, que han sido diagnosticados por algún experto o algún hospital con alguna enfermedad. La unidad de medida serían el número de personas. Después tendríamos la cantidad de contaminación en Lima, que sería la cantidad de versos contaminantes que están presentes en el aire, en el agua o en el espacio de Lima, y se mide por microgramo por metro cúbico de los gases que son contaminantes. También tendríamos la esperanza de vida en Lima, que sería el número promedio de años que se espera que un limeño pueda vivir dentro de esta región. Y la unidad de medida sería el número de años. Por otra parte, tendríamos la población marginal, la cual sería la cantidad de habitantes que viven en condiciones precarias.
es decir, que puedan vivir en una zona con bajos recursos económicos o zonas que no tienen, que no hay suficientes servicios básicos para abastecer a todo un grupo de personas. Y la unidad de medida sería el número de personas. También tendremos el déficit habitacional, que sería la diferencia entre la demanda de viviendas y la oferta, disponibilidad de viviendas que habría en una región. La unidad de medida sería la cantidad de viviendas. Después tenemos el índice de empleo informal, que sería la proporción de trabajadores de la ciudad de Lima que están empleados en el sector informal y la unidad de medida se representaría con un porcentaje respecto del total. Después tendríamos la delincuencia en Lima, el cual consideraría la incidencia de los delitos registrados en Lima y se mediría mediante la cantidad de delitos que han sido registrados. Después tendríamos el Producto Bruto Interno de Lima, el cual sería, ¿sí, profesor? Sí, fíjate, es para todos, ¿ya? Para todos. Présteme atención, ¿ah? ¿Walter está? ¿Walter Velázquez? Ya, bueno, ya, quienes comparten con él, le dice. Fíjate, la delincuencia en Lima es un aspecto, digamos, de lo que sucede en Lima, es un aspecto. Pero tú has establecido como variable cantidad de delitos. Entonces, la palabra delincuencia colócala en la explicación. Y la variable, llámala o delitos o cantidad de delitos. Ojo que un delito puede ser agredir verbalmente a una mujer. Un delito puede ser darle vuelta a ¿cómo se llama? Asesinar a alguien. ¿Ya? Ojo, estás colocando ahí una condición bastante global, que puede ser mejorada en términos de aquello que tiene un efecto sobre lo que se produce en términos de situación de seguridad posiblemente en la ciudad, ¿no? Pero bueno, pero no es la variable delincuencia. Ese es el tema que están queriendo representar con una variable que es cantidad de delitos, ¿no? Y con ese ejemplo son para que todos, la denominación de la variable sea aquello que directamente nos esté refiriendo qué cosa es lo que están midiendo. ¿Está bien? Por eso, incluso se puede poner un apellido, no cualquier delito, ¿no? Delitos, no sé, hay delitos cuyas sentencias son más de 10 años, ¿no? Son delitos graves, en fin, podría ponerlo de esa manera. Pero es muy importante que coloquen como nombre de variables el que corresponde y que indique directamente lo que ustedes están midiendo. Nada más. Sigue, por favor. Está bien, profesor, lo tendremos en cuenta. No, prosiguiendo, tendríamos el Producto Bruto Interno de Lima, el cual sería la medida del valor total de todos los bienes y servicios que han sido producidos en Lima. Y la unidad de medida serían los soles. Después tendríamos la demanda laboral en Lima, que sería la cantidad de empleo disponible en Lima en un momento dado. Y la unidad de medida sería los números de puestos de vacantes de trabajo que hay disponibles. Después tendríamos la cantidad de inmigrantes en Lima, que sería el número total de personas que llegan a Lima desde cualquier otra parte del Perú o también del extranjero. Y la unidad de medida sería el número de personas. También tendríamos el desempleo en el sector formal de Lima, que sería una tasa que considera el desempleo en el sector formal. Y la unidad de medida sería el porcentaje. Después la oferta laboral en Lima, que sería la cantidad de personas que están dispuestas, tienen la posibilidad de trabajar, que están dispuestas para trabajar. La unidad de medida sería el número de personas. También tendríamos el número de profesionales en Lima, que sería la cantidad de personas con una educación profesional técnica, que tienen un título y que habitan en Lima. Y la unidad de medida sería el número de personas. Después tendríamos el nivel educativo en Lima, que es el promedio de educación alcanzado, el grado como alcanzado. Sí, profesor. Fíjate,
Otra recomendación. Yo mencioné de que hay que procurar no utilizar las variables de tasa, porcentaje. No siempre se puede excluir, ¿ya? No siempre se puede excluir. Pero hay que tratar que sea más cosas que se puedan medir que tener un efecto directo hacia otro aspecto. Porque la tasa de desempleo, ¿cómo crece la tasa de desempleo? ¿O cómo se reduce la tasa de desempleo? Yo lo veo desde función de la cantidad cuando de la cantidad de personas que pierden empleo en un intervalo de tiempo. No, esos son los desempleados, pues, ¿no? Cantidad de desempleados. La tasa la Yo veo, calculas con cantidad o sea, es uno menos el porcentaje de población que está empleada, ¿no? Es un cálculo. ¿Qué es lo que puedes medir? El número de empleados. ¿Está bien? sería, claro, En relación entonces, a la P, a la población económicamente activa, empleada, ¿no? O sea, en capacidad de ser empleada, los que están empleados, menos esa cantidad, menos los empleados, te da la cantidad de desempleados. Entre el número de la población económicamente activa, tú tienes el porcentaje ese, ¿sí o no? Porque el porcentaje, ¿cómo se incrementa? Lo que se incrementa es el empleo o se decrece el empleo. O el porcentaje depende, porque puede ser que crecen los empleos, crecen la cantidad de fábricas de empleo, pero también crece la población. O de repente la población migra y el porcentaje es otro. Y entonces la relación que se le atribuye a una variable no necesariamente corresponde porcentualmente, porque el porcentaje se deduce con un cálculo de valores, ¿cómo se dice? No relativos, sino absolutos. De los valores absolutos, tú lo deduces por los cálculos. Entonces, normalmente hay que tener cuidado, porque luego cuando viene la representación, tú vas a tener que decir que esta variable, ¿qué influye para que suba? No influye nada, solo se calcula. Lo que influye puede ser el empleo. Ojo que el desempleo es un efecto de diferencia. No es que algo produzca desempleo. Algo produzca desempleo. O sea, se produce el empleo, que son mayor cantidad de fábricas, ¿no? Digamos, requerimientos de trabajadores, produce el empleo, ¿correcto? Y se reduce el empleo en la medida que se cierran las fábricas, se reduce el empleo. ¿Está bien? El empleo. El desempleo es la diferencia respecto a un valor que se llama la población económicamente activa. Y el porcentaje es un cálculo. ¿Ya? No sé si me captan, ¿ah? Pero si ustedes quieren lo dejan en porcentaje, ya veré yo después. Después ya no meto cuchillo, sino machete. Si es que no está bien claro, no está bien explicado. ¿Ya? Les dejo solamente es una recomendación, ¿ah? está bien, pues. Siguiendo, consideramos al desarrollo humano o el índice de desarrollo humano, que sería un índice que busca medir el nivel de desarrollo humano en función de la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita. Después tendríamos el ingreso familiar en Lima, que sería el total de ingresos que percibe una familia promedio de esta ciudad, y la unidad de medida serían soles. Luego tendríamos el pago promedio de la población económicamente activa ocupada en Lima, que sería la cantidad de dinero promedio, el salario que reciben las personas empleadas en promedio. Y la unidad de medida serían los soles. Después tendríamos el gasto promedio en Lima, que sería el promedio de dinero que los residentes suelen gastar en bienes o servicios. Y la unidad de medida serían los soles. Luego tendríamos el ahorro promedio de la población económicamente ocupada en Lima, que sería el monto promedio que las
trabajadores están dispuestos a reservar o agarrarlo para futuros usos. Y la unidad de medida serían los soles. Después la cantidad de dinero en bancos, que sería el total de los fondos depositados por individuos, empresas en estas instituciones financieras. Y la unidad de medida serían los soles. Luego tendremos el crédito bancario promedio de Lima, que sería la cantidad de préstamo que se puede otorgar a instituciones, que otorgan las instituciones financieras a los individuos, empresas o personas que requieran un préstamo de dinero. La unidad de medida serían los soles. ¿Sí, profesor? Fíjense, hay que tener cuidado con los promedios también, ¿ya? Fíjense, acá somos, ¿cuántos somos? 12, ¿no? 12 personas, ¿sí? Yo les he comentado que yo tengo 13 departamentos y tengo 5 cuartos con... No, ya no son 5, ¿verdad? Son 6, 11 cuartos con baño que alquilo, ¿ya? Esa es la cantidad de viviendas que yo tengo, ¿ya? 11 más 13, 24. 24 yo tengo. ¿Cuántas viviendas son de tu propiedad, Miguel? ¿Tienes Uno, propiedades? sí, ¿Tú tienes uno no. propiedades? ¿A tu nombre Ah, o de ya, tu a mi familia? nombre no, a mi familia. Tú, no, tú. Fabián, ¿tienes tú Ah, ya, propiedades? ya. No, tu familia quizás, ¿no? Ya. ¿Cuántos de ustedes tienen propiedades? Han adquirido ya una propiedad. Nadie. De mis, ¿cuándo le dije cuándo era 13 más 11? 24. Entre 12, que somos de la clase, en esta clase entonces en promedio tenemos cada uno de nosotros 2 propiedades. En promedio, ¿sí o no? En promedio tienen dos propiedades cada uno. Mentira, ¿sí o no? Mentira, no tienen nada. Yo soy el único que tiene. ¿Ya? Cuando uno saca un dato estadístico, cuidado con su aplicación. Cuidado. Porque yo debería decir de cuánto es el promedio de propiedades que tienen los estudiantes. 0. Y el promedio que tienen los docentes. Ya, todos los docentes. Una cantidad determinada. Para que sea un dato consistente, ¿sí o no? Porque si yo salgo el supuesto de que cada uno tiene 2 propiedades, no es acorde a la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con los promedios. Y yo puedo sacar promedio, pero con unidades poblacionales homogéneas. ¿Ya? Homogéneas. Ahora, no toda la población, pues, ¿no? Ustedes son PEA, pero ustedes no ganan ni Miche. O sí, están chambeando ya. No sé, no sé si están chambeando. Algunos chambearán. Pero en general, el estudiante, hasta más o menos el 7º ciclo, no trabaja. Entonces yo digo, promedio de ingreso de los estudiantes de 8º, promedio de ingreso de estudiantes del 9º y promedio de ingreso de estudiantes del 10º. Van a ver que es diferente que promediar esos 3. Y promediar los de abajo, peor todavía, ¿no? ¿Sí o no? Ojo con esa manera como yo objetivizo las variables que estoy calculando. Porque sacar un promedio de ingreso entre el hijo de, ¿cómo se llama?, de los Wong, o del, ¿no? La hija de Romero, ¿no? O sea, o la hija de Fujimori. Con respecto al resto, es un cálculo. Si yo dijera promedio de ingreso de las personas empleadas que pertenecen a la clase media, porque hay empleados que no pertenecen a la clase media, sino a la clase alta, y hay gente empleada que pertenece a la clase baja, ¿no? O sea, yo dije ese promedio, porque es el promedio que más o menos interesa para efecto de ser atraído por algo. O sea, ¿cuánto gana un empleado? Cuando te dan un empleo
Bueno, el que viene de provincia no está en la clase media, ¿no? Posiblemente es una persona que viene de la agricultura, que sé yo, y acá se emplea mando medio. Entonces, yo, más bien ahí podría centrar ese promedio, es más justo, qué es lo que atrae, qué es lo que tiene un efecto. Pero si tú me quieres promediar con los ingresos, pues, de, no sé, como te digo, de la señora Keiko, ya hay una distorsión, ¿no? Una distorsión, eso no es lo que gana la gente. Bueno, ya, eso es lo que hay que tener cuidado con esos promedios. Tratar de acotarlo. Se usa, el promedio también se usa. Algunos, hay datos sobre masa de dinero, masa de dinero, cuánto circula en cierto sector poblacional. Hay también ese dato, cuánto circula. Se calcula sobre el tema de también igual promedio de ingresos para el sector financiero, promedio de ingresos sector público, sector, diversos sectores, eso hay datos estadísticos, pero algunos de esos sí importan para saber por qué me vendría la capital, porque ese promedio para cierto tipo de empleos es más alto en Lima que en provincia. Y lo que es bien curioso es que para el tema minero, por ejemplo, a propósito, que se le agarró camote al sector minero, el promedio de ingresos del trabajador, del profesional minero, en provincia es más alto que en Lima. ¿Por qué razón? No lo sé, ¿por qué le pagan más al que está en provincia? ¿No? Yo tengo ya antes era mi cuñado, ahora mi concuñado es que está trabajando en una mina y se va o sea, como es 15 días, regresa, en fin. El fin de semana he estado acá para el cumpleaños de mi hija y hemos estado conversando. Y él dice, yo prefiero estar yendo allá porque el promedio de sueldo de todos los que vamos a provincia es mayor que lo que están en Lima. Y entonces, oh sorpresa. Entonces, por eso, hay que focalizar bien aquel ámbito sobre el cual vas a sacar promedios, nada más. Muy bien, continúo. Sí, está bien, profesor. Mm, Ok, continuaré con las últimas variables. La variable 25 sería la población económicamente activa ocupada en Lima, que sería la cantidad de personas que están en posición para ser empleados o para trabajar. Y la unidad de medida sería el número de personas. Luego estaría la inversión privada en Lima, que sería la cantidad de dinero invertido por parte de empresas privadas. Y la unidad de medida serían los soles. Luego tendríamos la cantidad de nuevas empresas en Lima, que sería la cantidad de negocios, empresas que se están estableciendo, están empezando a operar. Y la unidad de medida sería el número de negocios. Luego tendríamos la demanda de los servicios básicos, que sería la cantidad de servicios esenciales, importantes, que son demandados por hogares, por familias, y se mide por el número de servicios solicitados. Luego tendríamos el gasto público en Lima, que sería el dinero que el gobierno de Lima utiliza para financiar sus actividades y programas. La unidad de medida serían los soles. Luego tendríamos los ingresos fiscales, que es el fondo de dinero que el gobierno recauda mediante los impuestos y las otras fuentes de ingresos. Y la unidad de medida serían los soles. Finalmente tenemos la política de restricciones migratorias, que sería el conjunto de medidas adoptadas para regular. Sí, profesor. Yo ya lo comenté. Políticas no es una variable. No es una variable. Primero, no se modifica en función de nada, solamente criterio político. Y luego, número de políticas no representa nada. Una sola política puede tener un impacto extraordinario o cientos de políticas pueden no servir para nada. Es decir, acá no hay una correspondencia. Además, no es una variable. Hablar de política, lo he mencionado en mi clase, ¿ya? Luego, una cosa es abrir una empresa, digamos, manufacturera,
una microempresa. Y otra cosa, había una nueva empresa financiera, una empresa minera. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Hay que tener cuidado con mezclar papas con camotes. O sea, yo no sé qué representará una cantidad de negocios. Ustedes en el Perú, el mayor empleo lo tienen las microempresas, ¿correcto? Las microempresas. Pero las microempresas son volátiles. O sea, hay un alto porcentaje cuyo ciclo de vida no pasa del año. Hay un porcentaje un poco menor, 2 años. Son muy raras que se mantienen durante 3 y más años. Hay mucha volatilidad porque se crea en cantidades, pero también fracasan en buena cantidad. Entonces, hay que saber, hay que acotar bien sobre esta cantidad de empresas que operan. Hay que acotarlo, ¿ya? Porque con este asunto de la AFP, ¿no? La gente está dando su dinero. Y yo no sé cómo se está considerando. Se ha hecho se hacen encuestas bastante ligeras, ¿no? De en qué va a dedicar. Pero muy poca gente quiere hacer una inversión empresarial. La mayoría del sector que quiere hacer inversión, la mayoría es para pagar deudas, para hacer su viaje, ¿no? Es un porcentaje. Hay un porcentaje de 40 y tanto % que sí lo quiere usar para generar una renta, ¿correcto? Pero ¿cuántos de ellos piensan hacer un negocio? Muy pocos. Yo, por ejemplo, yo estoy haciendo negocio, pero mi fondo lo he pasado ya les estoy contando a comprar predios. Ahora es mi negocio, ahora ya es mi negocio porque ahora los predios los he habilitado para alquilarlo y lo alquilo. Ya me está generando una renta, ahora yo vivo de mis rentas. Jacqueline, suena bien bacán, me gusta decirlo. Vivo de mis rentas. Entonces, ¿por qué? He logrado esa inversión. Pero hay gente que va a sacar su AFP para convertirlo, o sea, algunos para ponerlo en ¿cómo se llaman esto? Un fondo mutuo, en algo que piensan generar una pequeña renta, pero son poquísimos los que van a invertir en hacer negocio. Por eso tienen que ahí ver bien ese dimensionamiento. ¿A qué se están refiriendo? ¿Ya? Eh, ta, 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 ta. Ahora, el ingreso fiscal es los impuestos que se recaudan a nivel de gobierno central o de gobierno local y regional. Eso tienen que ver, porque el ingreso nacional, los ingresos de gobierno central son por el impuesto general a las ventas y por el impuesto a la renta. Son básicamente eso, ¿correcto? Y en ese sentido, digamos, se trata de impuestos en relación a eso y que tienen comportamiento distinto. Cuando hay más negocio, hay mucha rotación de dinero, el impuesto general a ventas eh, aumenta, crece, ¿ya? Por eso el gobierno quiere que haya mucho movimiento. Pero cuando hay inversión y crece el capital, en virtud de las utilidades ganadas, crece el impuesto a la renta. La renta. También la renta sube en la medida que suben sueldos para la gente empleada, ¿no? Pero no es tan impactante como la renta de las utilidades que se generan en las empresas, en las grandes empresas, especialmente las mineras. Las mineras generan una renta fabulosa, fabulosa, que va a poca gente, a pocas familias, ¿eh? Ojo, no es que se va a los trabajadores, genera renta a los dueños de la. No sé si ustedes han visto el día de hoy, ha sido que están denunciando que una empresa minera ha tomado concesión a toda una zona y ha dejado cercado
otra concesión, que son una concesión para el relave minero, que tiene una renta que se produce porque el relave tiene una cantidad de concentración de oro. Por cada tonelada hay 5 gramos, creo, es una cantidad bien, pero eso produce una renta enorme de millones, de millones. Los han denunciado porque los propietarios de las concesiones mineras que están alrededor no le permiten llegar a su terreno y ahora esos que son propietarios de los asentamientos mineros que están alrededor están más bien explotando ese relave. Lo están robando, ¿no? Ya, pero como digo, eso genera una renta. Esa renta va en términos de pago de impuesto y va al gobierno por canon, ¿no? Va al gobierno por canon, pero no va al gobierno central, sino va al gobierno. Bueno, eso tienen que entender cuando se trata de dinámica y sistema, tengo que entender bien el fenómeno y ir colocando esas variables que explican aquello que se está formulando correctamente, ¿no? Bien, continúo. Bueno, justo aquí acababa mi parte. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes. Ahora nosotros vamos a mostrar nuestro diagrama causal que pensamos con respecto a las variables que encontramos. Y esto nos servirá para... esto indica cuáles son las relaciones que existen entre las variables que vamos a usar y que después vamos a corregir después de las indicaciones profesor. En este caso, hemos separado las relaciones positivas y las relaciones negativas de diferente color para que se vean un poco mejor. Para dar un ejemplo, si las cantidades de inmigrantes a Lima aumenta, también va a aumentar la oferta laboral en Lima porque va a haber más personas, más PEA, población económicamente activa disponible. También puede ser que cuando hay más empleo hay más personas que no tienen trabajo, así que también cuenta como oferta laboral en este caso. Pero por otro lado, si la oferta laboral sube, o sea, si hay más personas que pueden trabajar pero no tienen empleo, no, creemos que el pago promedio de la PEA ocupada en Lima va a disminuir porque, por ejemplo, si una persona tiene 1.000 soles y puede contratar a una persona, pero si tiene un montón de personas disponibles, si él quiere puede contratar las que menos quieren, contrata a 3 de 300 o más o menos algo así. Esto también va a perjudicar a las familias de esas personas que tendrán menos ingreso familiar. Por lo tanto, esta es una relación positiva entre estas dos variables. Si el ingreso familiar disminuye o aumenta, eso también afectará al desarrollo humano de forma proporcional. O sea, si el ingreso familiar aumenta, también va a aumentar el desarrollo humano y si disminuye, igualmente va a disminuir. Esta variable también es afectada por la esperanza de vida, como ya dijimos en las descripciones de las variables. Mientras tanto, si el desarrollo humano aumenta, también va a aumentar el desarrollo educativo en Lima, o sea, su nivel educativo. Y si esto aumenta, aumenta el número de profesionales, lo que nos devuelve a la oferta, que aumenten en las ofertas laborales en Lima. Y como vemos acá, pues se crea un bucle de retroalimentación negativa, ya que hay un signo, una relación negativa nomás, un número de relaciones impares. Por otro lado, también hemos visto de que si la cantidad de inmigrantes aumenta, también aumentará el crecimiento poblacional en Lima, lo que también llevará como a que aumente el número de contaminación, ya sea por diferentes tipos de, como botar papel o más autos que contaminan el aire, lo que perjudicará la esperanza de vida de las personas en general, por lo tanto es una relación negativa, y también puede aumentar el número de muertes o enfermos, lo que ahora sí llevará a un aumento de muertes y hará que el crecimiento poblacional disminuya. El número de enfermos también puede aumentar la demanda de servicios públicos, como las de la salud, que es un servicio público. Pero esto no solo es afectado por eso, sino también por la población marginal, ya que si la cantidad de inmigrantes en Lima aumenta, también aumentará
el número de déficit habitacional, que sería como eh, el número de personas que no tienen un hogar o un lugar para establecerse. Eso los convertiría en población marginal y al mismo tiempo aumentar la demanda de servicios públicos. También aumentar el número de empleo informal, porque muchos no van a encontrar un empleo formal para mantenerse, lo que al mismo tiempo puede aumentar la delincuencia en Lima. Y al haber un aumento en la delincuencia en Lima, hará que el gobierno implemente mejores políticas de restricción de inmigrantes, aunque esto tenemos que corregirlo más tarde, porque dijo que no era una variable como tal. Pero nosotros pensamos de que si esto pasaba, esto afectaría la cantidad de inmigrantes que entran a Lima, por lo tanto habría una relación negativa. También por el otro lado, un momento, si el pago del promedio de la población económicamente activa ocupada en Lima aumenta, también ahorrará el ahorro promedio, porque digamos de que si tú tienes más plata, obviamente si no usas toda, vas a ahorrarla. Así que se quedará en los bancos, así que la cantidad de dinero en bancos va a aumentar también. Y el crédito promedio bancario de Lima también aumentará, lo que hará que la inversión privada en Lima aumente, que es un factor muy importante, una consecuencia, lo que hará que, aunque también dijo que esto tenemos que corregirlo, pero nosotros pensamos que la cantidad de nuevas empresas en Lima aumentaría, lo que haría que aumente la demanda laboral, o sea, el número de puestos disponibles de trabajo, y eso haría que disminuya el desempleo como tal. El aumento de demanda laboral haría que disminuya el desempleo. Pero por otro lado, también podría ser que la cantidad de nuevas empresas aumente el Producto de Bruto Interno en Lima, al mismo tiempo que los ingresos fiscales. Y los ingresos fiscales harían que aumente el gasto público. Más o menos esa es la forma en la que hemos visto nuestro sistema. Haremos las correcciones respectivas después de la exposición, como decimos. Y eso sería todo. Gracias. Ya, no saques la presentación. Ok. Van las observaciones. Primero, bueno, mejor yo tengo tu presentación, espérate. No, retira, yo voy a hacer la presentación para poder marcar, para poder Ok. indicarles ahí. Ok. Yo tengo vuestro trabajo, espérense. Está aquí, aquí y aquí.
Una primera observación general nomás es que cuando me pongan un diagrama causal o force, de lo que sea, no le pongan el título, porque no es necesario, porque obviamente eh, podemos ver de qué se trata, ¿no? Podemos observar que se trata de un diagrama causal. Bien. Eh, un aspecto, perdón, tengo que... Ahora sí. Ya, fíjense. Varios aspectos, digamos, a considerar. Uno es que esta, esta, esta circularidad inmediata no debe darse. La circularidad inmediata está prohibida. Hay que eliminar, porque además eh, esta demanda de servicios públicos no tiene que ver con el gasto público. No tiene que ver con el gasto público. O sea, cuando se produce más gasto público, no es que hay menos demanda de servicios públicos, ¿no? Ahora, los servicios públicos no dependen del Estado. El gasto público es gasto del Estado, pero los servicios públicos no dependen del Estado. Del norte, del sur, SEDAPAL, en fin, todos son servicios privados, ya no generan gasto público. ¿Está bien? Esto es muy importante recordar, ¿no? Ahora, los arbitrios, que es también servicio público, dependen del municipio, eso sí. Pero los demás servicios provienen del sector privado. Ahora, ¿qué cosa es desarrollo humano? No le tomé atención en la definición de la variable. ¿Qué cosa es desarrollo humano? ¿Qué es desarrollo humano? ¿No me van a contestar? En la definición de nuestra variable, el desarrollo humano lo estamos considerando como un indicador que va a medir el nivel de desarrollo humano de una población, dice, considerando variables como la esperanza de vida, educación, ingreso per cápita, y se está midiendo en porcentaje. Pero no tiene que ver nada, escucha, desarrollo humano. Sí se utiliza, digamos, esa medición, ¿ya? Ya, pero digamos, cuando habla de desarrollo humano, se toma en cuenta como variable el nivel educativo, ¿no? El nivel de consumo. O sea, ¿cuáles son los factores? Como profesor no lo entendí bien esa pregunta. Los ¿Qué- factores qué- son qué- la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita. El ingreso Vamos per a la cápita, definición. ¿no? Es un cálculo que se hace de esas variables, ¿sí? Algo tiene que ver, ¿no? Se debe calcular, me imagino. Entonces, no influye
ni es influido, sino es calculado, ¿no? Una cosa es que una variable sirve para calcular otra, no que influye en otra. ¿Está claro? Es decir, yo acá, si esperanza de vida a nivel educativo e ingreso per cápita son factores relacionados al desarrollo humano, es para el cálculo. Eso va en el Forrester. Pero no es que influye, es que se calcula. Entonces no es una variable, digamos, causal, ¿ya? O causada, sino las otras variables. Yo puedo calcular el nivel de desarrollo humano, pero eso es un cálculo, no es un factor que está produciendo algo. Ya. Cuando dice crecimiento poblacional, es una suma, ¿no? Y resta. De inmigrantes, nacimientos, es una suma. ¿Sí? Acá, este factor crecimiento de población es el resultado de una suma algebraica, ¿no? De migrantes, nacimientos, menos muertes. ¿Está bien? ¿Así es? Entonces no lo causa, se calcula. Entonces, cuando yo tengo un diagrama causal, yo relaciono variables que por su efecto de cambio va a producir un efecto de cambio en otras variables, no que esta sirve para calcular esta otra. ¿Está bien? Eh, repito, el tema de desempleo. Es decir, el desempleo también igual es un cálculo. Pero yo necesito saber cuánto es el empleo. Y lo calculo con respecto a la población empleable, digamos, ¿no? ¿Está bien? Y eso es el porcentaje de desempleo. ¿Ya? O es la cantidad de desempleados, ¿no? Si yo resto. Entonces yo lo que tengo que representar es el empleo. El empleo. Ahora, ¿qué es demanda laboral? ¿No es el número de empleos que hay? Ahora, el número de empleos aumenta en la medida que hay más empresas, es correcto. Ojo, una cosa es digamos, nuevas empresas, eh, digamos, fabriles, fábricas, a cierto tipo de productos y otra cosa son empresas familiares, ¿no? Que también generan empleo y hoy en día las empresas familiares son las que más empleo generan. Por eso es muy importante ahí identificar de qué se trata esas nuevas empresas, porque son dos valores distintos, ¿no? Por ciertos sectores hay un desarrollo de empleo en virtud del crecimiento, ¿no? Justamente con la inversión privada de las empresas que han venido al Perú y que se han desarrollado en temas de comercialización, principalmente los que han venido de Chile, han generado un empleo sustancial y han crecido espectacularmente, ¿no? O sea, han tenido un éxito macanudo y han generado efectivamente, según las estadísticas, una buena cantidad de empleo. Bueno, tienen que ese sentido discriminar. ¿Qué más? El empleo informal, ¿por qué tendría un efecto negativo en los ingresos fiscales? No tiene un efecto, solamente no contribuye, solo no contribuye. No se me va a entender.
que haya informalidad significa que no tenga un efecto sobre los ingresos, no, sino que no genera un efecto de ningún tipo. De los ingresos fiscales van a depender de la rotación comercial y del crecimiento productivo, ¿no? Eso es correcto. A ver. Ya, la demanda de servicios públicos. Sí. Ahora, hay un concepto que se llama demanda insatisfecha. Porque yo puedo estar demandando algo que está, digamos, atendido, ¿no? Hay una demanda de pan en Lima. Hay una demanda de pan. Y es aprovisionada la demanda de pan. O hay demanda de pan insatisfecha. Parece que no, ¿no? Parece que la demanda no es necesariamente la que genera un efecto, sino la insatisfecha, la que no cubre, la que va a producir algún efecto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ya, igual, el ahorro doméstico, no sé cuánto es del ahorro empresarial o o sea, de dónde los bancos recurren para tener sus productos financieros. Si bien es cierto, el ahorro personal es un componente, pero creo que un efecto mayor lo tiene los ahorros empresariales, ¿ya? Y es con lo que más opera y más ingresos generan las entidades financieras, ¿no? Bueno, en general, este diagrama tiene una buena vocación de éxito. Hay que ir haciendo algunos ajustes y quizás, digamos, el tema educativo, digamos, no es tan simple, ¿no? El nivel educativo, ¿a qué se refiere? Cantidad de escuelas, colegios, universidades. ¿Qué es lo que acá hay que desarrollar un poco más sobre este asunto? Y no es el nivel, sino la oferta educativa, sobre todo, ¿no? ¿Cuánto de educación yo ofrezco en el mercado? En el Perú, la demanda de educación primaria y secundaria está cubierta. Está cubierta. No hay un déficit. A pesar de que los colegios están en mal estado, lo que tú quieras, no es posible decir que alguien que necesite estudiar no puede estudiar porque no hay colegio. ¿Ya? En el Perú, eso es un dato que le doy. Pero sí hay una demanda insatisfecha respecto a formación universitaria, profesional. Ya por esa razón aparecen universidades particulares y crecen. Ahí hay una variación, ¿no? Había una variabilidad anteriormente y ahora también, porque hay gente que empieza en una universidad y luego se retira. Entonces, la educación privada tiene un volumen de estudiantes que varía en el tiempo. Listo. Y ahora, ese desarrollo humano igual, ¿no? Hay variables que no deben haber variables que son en realidad
se ha querido representar de dónde lo calculo. Yo lo calculo de, y entonces eso no es una relación causal. Bien, pero en términos generales están en buen camino. Muy bien, vamos a empezar, según te grabará a la próxima clase, con el siguiente grupo. Perdón, está levantando la mano Miguel Navarro. Miguel. Sí, profesor. Profesor, para este fenómeno, ¿sería correcto considerar una variable de atractividad en Lima? Mira, hay varios factores, pues sí, sí. Bueno, ya que te estás poniendo en esa situación, ¿en Ujú. qué medida yo estoy alquilando departamentos? Ya les he contado que es mi negocio. Ya. Entonces, la gente el valor de alquiler en Lince, yo tengo el corazón del Lince, cerca al centro comercial Arenales, Rizo, el valor de mi renta es alto. O sea, un departamento yo lo puedo alquilar en 2.500 soles. Así. En pro tengo viviendas más grandes, de mayor extensión, los departamentos. Pero no puedo alquilar por más de 1.000 soles. En pro, en zona norte. ¿Ya? No resulta atractivo. La gente cuando viene, vivienda, espectáculo, educación, por supuesto, trabajo. Hay varios factores que le dan atractivo, por separado. ¿eh? No es necesariamente, y cada uno influye de una manera distinta en otra. Yo la casa que he remodelado, la casa donde mi madre trabajó, acabo de remodelarla y la estoy alquilando por cuartos, por habitaciones independientes. Y los primeros que han tomado son estudiantes de provincia, Chancay, Huancayo, ¿no? Hay todavía pendiente, está muy interesada una persona que se ha venido más bien de Cañete, para no estar viajando tan seguido, quiere tener un cuarto acá. Entonces, ¿qué atrae aquí? Bueno, ellos vienen por estudios, ¿ah? Lo que te estoy diciendo por estudios. Entonces, eso atrae. Pero estudio universitario, no estudio secundario. Uno que estudia no viene acá para estudiar en secundaria. Es bien raro. Los padres vienen por trabajo y los hijos tienen que buscar el colegio. No es que el colegio los atrae, pero sí atrae la universidad. Entonces ahí tienen que distinguir. ¿Qué más atrae? Lógicamente, como yo he viajado varias veces a Estados Unidos, he ido por trabajo ya, pero una vez me he ido para divertirme a Disney World. Me atrae. Y yo gasté un platal, caray, un platal. Pero he tenido la capacidad y me atrae. No, no sé si ustedes, pero ustedes no quisieran ir a Disney a conocer a Pluto, a Mickey Mouse. Bueno, esa gana nos dio a nosotros, darle la mano. Hemos abrazado ¿cómo se llama? A Minnie. A Minnie le hemos abrazado a Minnie, que es una persona que está disfrazada, pues, ¿no? Pero, ¿atrae o no el espectáculo? Atrae. Cuando yo viajé a Nueva York, me quedé frustrado porque yo fui con unas ganas a un evento internacional de comercio electrónico. Fui a Nueva York. Yo fui al primer evento mundial de intercambio electrónico de datos vía Internet a Estados Unidos, a Washington. Y luego me fui a un evento de comercio electrónico a Nueva York. Pero planeé ese viaje para poder ir a ver una presentación de Sarah Birman. Querer verla a Sarah Birman en directo, en vivo y en directo. Sabía que el precio de la entrada era $1.500. 1.500 llevé en el bolsillo, $1.500 para verla. Fui de viaje para allá y fue una cosa que reforzó, pero no pude entrar. Porque sucede que esas presentaciones de estos famosos cantantes
es un espectáculo que se vende varias temporadas atrás. O sea, no había entrada sino 2 años después. Así de simple, el famoso ópera, el fantasma de la ópera, se presentaba, ¿no? Pero ¿atrae o no el espectáculo? Sí, atrae. Pero eso tiene que ver, analizarlo usted. Esos son lo atractivo. Su familia de mi esposa se vino de Cusco a Lima y una de las cosas que a ellos les encantaba era ir a la playa. Ir a la playa. O sea, algún factor que resolvieron algún momento, fueron estudios también, ¿no? Y trabajo para eso. Pero una de las cosas que les atraía era la playa. Y ahí tengo fotos cuando ellos se están mojando los pies. O sea, en Cusco te vas a mojar los pies, ¿dónde? Al, al río, no sé, pues, ¿no? Pero una cosa es mojarse el pie en el mar, para la gente que viene de provincia. No, no, lo que te estoy queriendo decir es que sí, hay cosas que atraen, usted tiene que identificar, y cada uno es un factor distinto, ¿eh? No lo mezcle. No sé si por algún lado hay un dato de cómo se puede relacionar para generar un índice de atractividad de una ciudad, no lo sé. Pero el empleo es una cosa, la educación es otra cosa, la diversión es otra cosa, ¿no? Y eso hay que tener cuidado. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? No hay. Entonces vamos a arrancar dándole 10 minutitos al otro grupo. Al grupo que viene es, entonces, si este es el grupo 3, es el grupo 4, ¿no? El que corresponde. Sí, el grupo 4. A ver, arranquen por lo menos con la primera parte. Yo los corto. Apenas llega o se va a cortar solo si ya notan a dónde se queda. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la contaminación en Lima metropolitana. Vamos a hablar, en este caso, del el objetivo general. Bueno, en este caso, nuestro objetivo general es describir el comportamiento complejo del fenómeno de la contaminación del aire en Lima metropolitana y comprender los factores que involucran, en este caso, en el sistema. En este caso, bueno, el caso que vamos a hablar, bueno, trata sobre la contaminación del aire en Lima. Bueno, en este caso, Perú se puede decir que es el país más contaminado en América Latina. Bueno, esto se deduce con un indicador, en este caso es la concentración de partículas ligeras. En este caso, se dice que Perú posee un promedio de 23,5 microgramos por metro cúbico, mientras que la capital Lima posee un total de 25,6 microgramos por metro cúbico. En este caso, Lima es considerada la segunda ciudad con el aire más contaminado en toda América Latina, por detrás de Santiago de Chile. Acá tenemos también este gráfico donde compara Perú, Chile y México y nos damos cuenta que Perú posee un índice de 23,5 microgramos por metro cúbico. Vamos con unas variables, una cantidad de personas enfermas. Bueno, las personas mayormente se enferman por el aire contaminado, básicamente porque este aire puede ocasionar enfermedades respiratorias como la bronquitis, el asma. Bueno, según el Banco Mundial se dice que el 79,6% del consumo de energía en el Perú procede, en este caso, de los combustibles fósiles. En este caso incluye lo que es el gas natural, que sería un combustible fósil gaseoso. En este caso también los parques automotrices. También tenemos la cantidad de fábricas, que indica en este caso la cantidad de fábricas presentes en Lima metropolitano. Bueno, en este caso, el Ministerio del Ambiente había reportado algunas empresas por contaminar el aire en Lima, y estos básicamente se dedicaban a la fundición de cobre y plomo. Bueno, y estos procesos liberaban lo que es el dióxido de azufre. También tenemos la tasa de nacimiento en este caso. Bueno, en este caso trata sobre los nacimientos por cada 1000 habitantes en un año. En Lima está aproximada entre 13,8 y 15,4.
Ya, vamos con la variable. Bueno, la primera variable que hemos identificado es el índice de contaminación del aire. En este caso, bueno, refleja lo que es el nivel de contaminación, bueno, los contaminantes del aire en Lima. Bueno, en este caso los más comunes son el PM2.5, el PM10, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono. Tenemos también la concentración del contaminante atmosférico. En este caso es la cantidad de partículas suspendidas en el aire. En este caso, al ser PM10, con un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 microgramos. Tenemos la tasa de concentración del PM10. Bueno, en este caso es la velocidad a la cual el contaminante se va a acumular en el aire. Tenemos cantidad de PM10 en la atmósfera. Bueno, es la cantidad total de las partículas presentes, en este caso en la atmósfera en este caso Lima. Tenemos el total de emisión, en este caso automotriz, industrial y doméstica, que va a representar la cantidad total de contaminantes emitidos al aire, en este caso por fuentes automotrices, en este caso industriales y domésticas. Y tenemos el volumen del aire en Lima metropolitana, que es la cantidad total del aire en Lima. Tenemos la emisión de contaminantes del parque automotriz. En este caso, netamente representan los contaminantes que libera el parque automotriz, que está compuesto por vehículos públicos y vehículos privados. Tenemos la emisión de contaminantes, en este caso, netamente del sector industrial, que son la cantidad total de contaminantes liberados al aire, en este caso por el periodo de un año. Y la emisión de la población doméstica. Bueno, en este caso representa la contaminación por las actividades domésticas realizadas en el hogar. Pueden ser como calefacción residencial, la cocina y uso de combustible. También la tasa de emisión del parque automotriz, que es la velocidad a la cual el parque automotriz va a emitir estos contaminantes al aire. Tenemos la tasa de emisión del sector industrial, que va a representar la velocidad a la cual el sector industrial va a liberar estos contaminantes al aire, en este caso por el periodo de un año. Tasa de emisión de la población doméstica, igual velocidad a la que la población genera y emite contaminantes al aire. También tenemos la cantidad de personas en la ciudad de Lima metropolitana. Bueno, indica el número de personas que viven en Lima. Tasa de nacimiento, que representa el número de nacimientos por cada 1000 habitantes en un año determinado. Tenemos la tasa de mortalidad por contaminación, que representa el número de muertes atribuibles en este caso por la contaminación. Tenemos también tasa de mortalidad por otras enfermedades, bueno, en este caso muertes por enfermedades distintas a las enfermedades atribuibles por la contaminación. Bueno, en este caso puede ser enfermedades como diabetes, quizá enfermedades como el cáncer, entre otras. Tenemos también la tasa de inmigrantes, bueno, que indica el número de personas que se mudan de otro país, bueno, se mudan a otro país para residir anualmente en este caso. Y la tasa de inmigrantes es el número de personas que abandonan un país para establecerse en otro. Cantidad de personas enfermas, que son las personas que se han enfermado, bueno, debido a esto a la contaminación del aire. Número de personas curadas, que es el número total de personas que se han recuperado satisfactoriamente, en este caso de las enfermedades ocasionadas por la contaminación del aire. Y la tasa de personas curadas, que indica, bueno, básicamente la velocidad con la que estas personas se han curado, el número de personas. También tenemos el número de muertes por causa de la contaminación, representa el número total de las personas que, bueno, han fallecido, bueno, por esas enfermedades causadas por la contaminación del aire. Tenemos la tasa de muerte, que indica el número de muertes atribuidas a la contaminación del aire, en este caso por cada 1000 habitantes. El índice de la contaminación atmosférica, en este caso, todo esto atribuido a las partículas suspendidas en el aire, en este caso como óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, entre otros. La cantidad de basura generada, que representa en este caso la cantidad de residuos sólidos generados en una unidad de tiempo. También tenemos la emisión de refinerías y fábricas. En este caso, todo lo que emiten las fábricas industriales, en este caso para la fundición de hierro y cobre. Tenemos la tasa de emisión, pues la velocidad en la cual las refinerías van a emitir esos contaminantes al aire. Tenemos cantidad de efecto invernadero, bueno, que es la cantidad total de gases que van a contribuir, en este caso, al calentamiento global, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso.
También hemos identificado, bueno, la radiación solar, bueno, es la cantidad de energía solar recibida en un área específica. La temperatura, en este caso, que indica el grado de calor o frío en un lugar determinado. Cantidad de fábricas, número total de instalaciones industriales en Lima. Áreas verdes, que indica la superficie de espacios naturales, parques y zonas centrales. El PBI, bueno, que es el valor total de bienes y servicios producidos en una región. En este caso los ahorros, que es la cantidad de dinero ahorrado, en este caso por las empresas o el gobierno de un país. El capital entrante a Lima Metropolitana, que es el monto, en este caso, de inversiones y flujos que van a ingresar a Lima Metropolitana por el país o por otras regiones. Tenemos la capital de inversión en industrias de construcción. En este caso están relacionadas a la construcción de industrias. La capital de inversión en Lima Metropolitana es el monto total invertido, en este caso, en sectores económicos de Lima. En este caso hemos identificado las mafias, bueno, unas más que nada con el sindicato que en este caso se relaciona con la cantidad de denuncias. Y la densidad poblacional que indica las personas que viven en un área específica. En este caso, la unidad sería habitantes por kilómetros cuadrados. Bueno, no quería interrumpir, pero hay varias cosas que hay que, ya he mencionado que índices y tasas tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Si efectivamente es una velocidad, es una cantidad por tiempo determinado, por cantidad de otra cosa, ¿no? Eso está bien, pero miren bien que luego no sean tasas que influyen sobre tasas, sino normalmente son las cantidades las que producen un efecto sobre otras cantidades. Eh, ¿Qué otra cosa más? Se me ha ido. Vuelve tu presentación antes que se me haya faltado 1 minuto y medio. Ya. No, al final, antes, vete al final, ya. Mafias, ¿no? Las mafias. Es cantidad de denuncias, ¿no? Es cantidad de denuncias por razones por ciertos temas, ¿no? Eso habría que poner, ¿no? No, la palabra mafia no, es un concepto general, no es una variable. Retrocede. Temperatura, ojo, es que es un valor que sí influye, definitivamente, pero hay que ver cómo se utiliza. Bueno, mañana entonces continuamos con la explicación y también con algún comentario. Nos encontramos mañana entonces.